Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces hoy a dar el tema de errores innatos del metabolismo del ciclo de la urea. Voy a apagar la cámara, voy a compartir la pantalla y me dicen si están viendo la presentación completa. Bueno, vamos entonces a ver los errores innatos del metabolismo de la urea. Para ver este tema tenemos que recordar por qué nosotros producimos urea. Nosotros consumimos compuestos nitrogenados. Entre ellos están, por ejemplo, los aminoácidos. Eso lo hacemos no solamente nosotros, los animales superiores, sino también los reptiles, los anfibios, los peces. eh, nosotros todos estamos constituidos de elementos y las moléculas que tenemos están hechas de elementos y entre esos elementos está el nitrógeno. Pero el nitrógeno por su composición nosotros lo tenemos que eliminar porque en nosotros está en forma de ion amonio y de amoníaco, que de estar en exceso pues puede llegar a ser eh, puede dañar los sistemas e incluso puede llegar a ser mortal. Por eso la evolución hizo mecanismos para eliminar los excesos de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, los peces lo hace a través del amonio, los pájaros, algunos reptiles, lo hacen a través de ácido úrico y nosotros lo hacemos a través de la urea. Entonces recordemos cómo esta molécula. Esta es una molécula muy sencilla donde tenemos un grupo ceto y dos grupos amino. Esos dos grupos aminos proceden entonces de estos compuestos nitrogenados. Pero aquí hay que tener en cuenta eh, algo muy hay que tener en cuenta algo muy importante y es que nosotros tenemos ese nitrógeno debido a que el nitrógeno está en forma gaseosa, nosotros lo tenemos que tener en otras especies químicas. No puede estar porque el nitrógeno es un gas. Ese nitrógeno, entonces, básicamente lo vamos a tener en forma de ion amonio y de amoníaco. ¿Quiénes producen? ¿Cómo se produce dentro de nosotros estos dos compuestos, el ion amonio y, y el ion amonio y el amoníaco? Y por favor, atención porque a veces en los libros, sobre todo de bioquímica, paramédicos utilizan los que son en inglés o traducidos del inglés, a veces utilizan indiscriminadamente el ion amonio y el amoníaco, pero son dos compuestos diferentes. El amoníaco es NH3 más y el ion amonio es NH4 más. Entonces, ¿cómo se produce en nosotros? Pues se produce por las bacterias, por las bacterias o por el metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados, pero principalmente por los aminoácidos. Entonces, cuando nosotros medimos el ion amonio porque se convierte en un biomarcador, nosotros encontramos que los neonatos, ojo que para esta clase no se tienen que aprender ese, esos valores, pero aproximadamente, ¿cierto?
está en unos 150 microgramos en prematuros, en recién nacidos a términos entre 50 y 75 y en los adultos menos de 50 microgramos. Entonces, ese ion amonio o ese amoníaco son la materia prima para producir la urea. Nosotros tenemos en el plasma eso. Y esto es importante y aquí sí lo tiene que saber, esto lo tiene que saber porque para estos errores innatos del metabolismo relacionados con el ciclo de la urea, usted debe saber esto. Entonces, recuerden que nosotros tenemos un pH más o menos de 7,74. Entonces, por lo tanto, la especie que se encuentra con mayor abundancia es el ion amonio, o sea, NH4 más. El 98% es ion amonio, es decir, hay una relación 9:1. Por cada 9 moléculas de ion amonio hay una de amoníaco. El nitrógeno es supremamente volátil y por lo tanto estas especies químicas también. Es decir, el NH3 es un gas a temperatura ambiente y a presión atmosférica, es un gas y por lo tanto es supremamente volátil. Entonces, ese amoníaco se diluye en agua, o sea, en el plasma, y se va a convertir, al ionizarse, se convierte en NH4 más. Por eso, por nuestro pH, nosotros tenemos la especie más frecuente es el NH4. Pero resulta que ese NH4, cuando está aumentado en sangre, vamos a tener entonces hiperamoninemia. Es decir, aumento de amonio en sangre. Entonces, hiperaumento, amonio, emia, sangre. Aumento de amonio en sangre. Ese, ese amonio es supremamente neurotóxico. Es supremamente neurotóxico. La hiperamonemia se puede dar por muchas razones. Fíjense que en las primeras diapositivas hablamos que las bacterias ureasa positivas producían amonio. Entonces, en una infección bacteriana se puede producir o aumentar el amonio. Pero también hay muchas otras patologías. Pero aquí estamos en los errores innatos del metabolismo y vamos a hablar de las enfermedades relacionadas con enfermedades del ciclo de la urea que producen hiperamonemia. Y esa hiperamonemia, entonces, como lo ven en esta gráfica que ya se convirtió en un clásico, en el 2010, pero sigue siendo vigente, entonces, pues lo que nos está mostrando ahí es por qué el amonio tiene esa toxicidad y ese daño tan severo del sistema nervioso. Y específicamente lo hace tanto de los astrocitos como de la neurona. Es decir, acuerde que el astrocito es el precursor de la neurona. Entonces, lo que va a suceder es que esa exposición al ion amonio, ¿cierto? Va a dañar, o sea, en estas flechitas que están en rojo, son las diferentes vías por las que van a afectar ese ion amonio. Es decir, cuando tenemos ese ion amonio, se va a ver una mayor producción de estrés oxidativo, va a generar un estrés oxidativo. ¿Y por qué? Porque ese ion amonio inhibe la óxido nitrógeno sintasa. La va a inhibir y por lo tanto vamos a tener mayor estrés oxidativo.
Perdón, disculpen. Pero al otro lado vamos a tener que va a haber un déficit de energía, incluso puede llevar a la muerte celular, porque tanto esa puede ser por vía del óxido nítrico o porque afecta el ciclo de Krebs. Es decir, se va a dar un déficit de, eh, de, de energía por el ciclo de Krebs. Y eso va a llevar a una muerte celular. Eh, pero además de eso va a hacer que vaya a ver, que haya una apertura de la permeabilidad mitocondrial, ¿cierto? De la permeabilidad, de la permeabilidad mitocondrial. Y entonces esos efectos protectores, por ejemplo, de la creatinina, de la N-acetil, perdón, de la acetilcarnitina, el NMDA, es decir, el aspartato, el receptor de N-metil de aspartato, ¿cierto? Los inhibidores de el ROS, pues, o el NOS, de la óxido nítrico sintasa, eh, van a ser inhibidos, ¿cierto? Va a haber una inhibición por estos van a ser protectores, ¿cierto? Estos agonistas, inhibidores de esto, van a contrarrestar esa problemática que nos está generando el, el ion amonio. Pero como es tan masivo, entonces se hace un daño y va a matar tanto astrocitos como neuronas. Bueno, entonces entre los problemas que trae esa hiperamonemia es que obviamente los aminoácidos como la glutamina, el ácido aspartico, la ornitina, citrulina, triptofano, serotonina, tirosina, fenilalanina, melatonina, histidina, todo esto, recordemos que esos son sustratos para crear muchos neurotransmisores. Entonces, obviamente, sumado al déficit energético por el daño del ciclo de Krebs, a las alteraciones del óxido nítrico sintasa que hace que nos proteja del estrés oxidativo, no se va a producir esos neurotransmisores, o sea, los que son glutaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos, ¿cierto? Entonces, en especial tenemos que hablar de el glutamato, de ese exceso de glutamato, como vimos en la gráfica, que pues va a afectar entonces el NMDA, es decir, el receptor del N-metil de aspartato. Y entonces eso va a llevar a que haya una inhibición de la captación de glutamato y exceso de despolarización de esas neuronas glutaminérgicas. Ahora, en cuanto a lo colinérgico, ¿cierto? Entonces va a afectar todas esas funciones de memoria, funciones cognitivas, y básicamente es porque hay una disminución de receptores presinápticos M1, M2 y obviamente pérdida de neuronas colinérgicas. En el serotoninérgico vamos entonces a tener que eso va a llevar entonces a anorexia, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño, aumento de triptofano a nivel basal
plasmático y difusión de receptores, sin hablar de muchas otras, de muchas otras, muchos otros neurotransmisores como dopamina y eso, donde estos aminoácidos son la materia prima para su síntesis. Entonces, ya pues eso va a llevar entonces a que no va a haber un crecimiento de la neurona normal, o sea, un crecimiento dendrítico. Recuerde que la neurona tiene sus dendritas y su axón, ¿cierto? Entonces ese crecimiento dendrítico y axonal va a estar alterado, no se da, y va a haber una muerte celular y alteraciones de traducción de señal. Va a haber problemas con los canales de potasio de agua. ¿Eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la hiperamonemia encefalopática o encefalopatía hiperamónica. La hiperamonemia, eso. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver? ¿Qué es lo que usted ve en sus pacientes? Entonces, usted va a ver que hay un edema cerebral y un aumento del PIC, o sea, de la presión intracraneal, por una encefalopatía hiperamónica. O sea, está inflamado el cerebro, el encéfalo, ¿cierto? Pero por el ion amonio, porque hay un aumento. Cuando se da ese edema cerebral y ese aumento del PIC, eso nos va a llevar a una atrofia cerebral y de núcleos profundos, o sea, caudado, putamen, tálamo, hipotálamo. Y eso va a llevar entonces a la desmielinización. Miremoslo en la siguiente gráfica. Esta gráfica nos está mostrando acuérdense que la creatina nos va a, nos puede ayudar a amortiguar, pero como es tanto el exceso, obviamente, entonces vamos a tener problemas, no va a poder haber crecimiento, continuar este crecimiento dendrítico y este crecimiento axonal, porque eh, ese ion amonio nos está impidiendo ese crecimiento. Ahora, como cuando usted tiene su paciente, sobre todo los que van a especializarse en pediatría, porque estas enfermedades se ven sobre todo en los bebés, en los neonatos o en la primera infancia. Usted lo primero que tiene que hacer es manejar la hiperamonemia, porque si no la hiperamonemia va a ser pues todos esos efectos tan devastadores. Entonces, como usted no sabe el origen de esa hiperamonemia, usted tiene que evitar, no se puede dar nada a nivel oral, solamente líquidos, ¿cierto? Como está más abajo, hay que administrar líquidos intravenosos eh, eh, y glucosa. Ahora, recuerden que estos niños están en crecimiento y desarrollo, entonces eso no se puede dejar per se, ¿cierto? De hecho, cada institución, cada estación de pediatría tiene su protocolo para saber cuánto es el máximo que se deja. En las guías internacionales, máximo 36 horas, porque recuerde que el niño está en crecimiento y desarrollo. Pero por eso este tipo de enfermedades hay que mirarlas de manera rápida. Tiene que ser un manejo multidisciplinario y obviamente como estamos hablando de amonio, tenemos que pensar que, que hay que detener la ingesta de proteínas.
Cuando están en los bebecitos que solo se están alimentando con leche materna, hay que quitarlo totalmente esa proteína, porque pues la leche tiene mucha proteína, pero máximo 36 horas. Por eso hay que hacer un diagnóstico rápido y oportuno. Y mientras tanto, usted pues tiene que recolectar el plasma, la orina, para poder eh, hacer el diagnóstico. Ahora, usted puede mandar a medir el amonio y por eso fue tan importante que vimos las condiciones del ion amonio. Entonces, para hacer ese diagnóstico hay que hacerlo eh, con equipo para gases, hay que mantener fría, hay que colocar la muestra en hielo y se debe procesar antes de la media hora. Por eso si usted le dan el valor de un amonio después de media hora, no se le puede creer a ese resultado, porque ya vimos qué pasa con el compuesto, que es uno de las grandes limitaciones de los falsos resultados que tenemos con este metabolito. Aquí les muestro eh, esta gráfica, esta tablita de Saduray, ¿cierto? Que pues nos hacen las recomendaciones para el nivel de amonio. Pero como les digo, cada institución, cada servicio es el que tiene sus protocolos para eso. Pero esto es más o menos lo que se maneja a nivel del mundo, no tiene que aprender nada de eso. Bueno, entonces, esa hiperamonemia, como es lo primero, lo primero que usted se va a encontrar en las emergencias, porque esto lleva a emergencias pediátricas. Aquí vemos un niño con una hiperamonemia, ¿cierto? Entonces, incluso si el amonio es muy alto, esos bebecitos hay que llevarlos a hacerles hemofiltración o diálisis. Por eso existe un algoritmo, que es este, ¿cierto? Entonces, el algoritmo es que cuando usted tiene valores entre 180 y 350 de amonio, entonces si es asintomático, entonces usted debe repetirlo. Si, si es mayor de 200 a 300, o sea, si está entre 200 y 350, entonces hay que tratar. Y si está sintomático, sea el valor que sea, entre 80 y 350, hay que hacer el tratamiento. Ahora, cuando los valores son mayores de 300, entonces hay que hacer tanto el tratamiento farmacológico como preparar todo para hacer la diálisis o la hemofiltración o hemodiálisis. Entonces, usted empieza el tratamiento químico, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que lo que está haciendo es eliminando el grupo amino, ¿cierto? Ese ion amonio a través de compuestos químicos. Usted a las 24 horas vuelve a medir, ¿cierto? El, el ion amonio a las 2 horas después de empezar del tratamiento. Y si continúan esos valores entre 230 y 300, pues entonces usted deja que el tratamiento vaya durando. Pero si está mayor de 300, entonces hay que hacer diálisis. Bueno, aquí quiero mostrarles antes de empezar. Estas son las enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Estas de acá son las que vamos a ver. Eh, este, eh, este algoritmo es un algoritmo de esto sacado de Saduray, ¿cierto?
Pero yo quiero llamar la atención es porque usted cuando está frente a un paciente, así sea el primo diagnóstico o cuando ya esté diagnosticado, pero que esté en una crisis en la cual hay una hiperamonemia, ¿cierto? Usted tiene que medir, este algoritmo es sobre todo en el caso en que usted no sepa a qué se debe la hiperamonemia, ese es como el algoritmo. Pero independiente de eso, usted siempre tiene que tomar las muestras y manejar la hiperamonemia. Ahora, como usted no solamente va a medir el amonio, sino que usted va a medir bicarbonato, sodio, potasio y cetona, ¿cierto? Entonces, si hay acidosis, ya entonces usted tiene que mirar, irse por este lado y seguramente, pues, si es prominente o hipocetónica, ya estos son otros desórdenes, ácidos orgánicos o como lo vimos anteriormente, en enfermedades de la oxidación de ácidos grasos. Ahora, si no hay acidosis, entonces puede ser porque específicamente, pues específicamente porque es del ciclo de la urea, ¿cierto? Y entonces usted ya va a diferenciar, ¿cierto? Los que tienen elevación de aminoácidos y los que no lo tienen. Bueno, sigamos adelante porque eso lo vamos a estar viendo. Entonces, este es los medicamentos que se utilizan, aunque aquí eh, falta uno que hoy en día, no, ahí está, perdón. No, mentira, sí, sí falta, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que se utiliza es el benzoato de sodio, el fenilbutirato o fenilacetato, ¿cierto? Y la L-arginina. eh, y también se puede utilizar el carbaglu, que es el carbamylglutamato, que ahorita vamos a entender por qué sucede esto. Entonces aquí están en las recomendaciones de acuerdo al, a la, al grado o a la escala de hiperamonemia que se tenga. Ojo, esto no se lo tiene que aprender. ¿Por qué? Porque cada servicio de pediatría es el que tiene su protocolo. Si usted se va a Europa, muy seguramente se tendría que aprender esto porque allá siguen a Samurai, ¿cierto? Bueno, pero vamos a irnos a algo más, a una categoría más sencilla. Es decir, cuando usted está sospechando, porque no solamente las manifestaciones clínicas, sino en esa anamnesis, los antecedentes familiares y muchas otras cosas, entonces usted está sospechando que haya un problema en el ciclo de la urea. Entonces, obviamente, tiene que tomar las muestras inmediatamente, pero también manejar la hiperamonemia. Por eso lo pongo antes que cualquier cosa, porque es lo primero que tiene que hacer usted. Bueno, entonces ya cuando usted tiene los resultados de esos aminoácidos en plasma, entonces va a poder más o menos orientar para saber cómo hacer el manejo de ese paciente. Ojo, porque esto sí lo pregunto en el examen. Entonces, si está baja la citrulina y y la concentración de arginina es bajita, entonces usted puede bueno, y además de eso, hay presencia de ácido urótico. Usted mide la presencia de ácido urótico. Entonces, si a usted le da bajo o normal ese ácido urótico, entonces usted tiene que pensar en que hay una deficiencia de carbamoil fosfato sintasa 1 o de N-acetilglutamato sintasa 1.
Pero si el ácido orótico está elevado, entonces usted tiene que pensar que es una deficiencia de ornitin transcarbamilasa. Ahora, si la citrulina está elevada, entonces ahí hay que sospechar del arginin succinato sintasa o del arginin succinato liasa. Entonces, si está ausente el arginin succinato, pues entonces muy seguramente va a ser esta. Y si está elevado el arginin succinato, entonces va a ser esta liasa. Ahora, igualmente, usted tiene que hacer estos diagnósticos confirmatorios por biopsia hepática, por cultivo de fibroblastos, etcétera. Pero aquí en Colombia, pues esto no se hace. Aquí directamente lo que se da es a la medición de los aminoácidos y de los ácidos orgánicos en plasma y si están alterados y les mandan la prueba genética. Pero, obviamente, eso es lo que usted no va a hacer de en primera línea. Eso es lo que usted va a hacer en el diagnóstico consecutivo, escalonado que tiene a hacer de estas enfermedades, porque usted lo que tiene que hacer es la medición del amonio. Eso lo recalco mucho porque a veces eh, se priorizan otros tipos de paraclínicos que realmente no le van a ayudar y están afectando al bebecito que lo padezca. Entonces, fíjese que aquí está en amarillo, fíjese que cuando está en menos de 200 o entre 200 y 500, el porcentaje de mortalidad realmente es bajo. Pero si eso se aumenta, aumenta considerablemente, eh, pues incluso puede llevar a la muerte. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a nivel clínico, entonces conocemos la hiperamponemia primaria y secundaria. La primaria, entonces, vamos a designar hiperamponemia primaria a aquellos que están, que la razón es porque hay defectos en el ciclo de la urea. Y secundaria son otros errores innatos del metabolismo, como las acidurías orgánicas, síndrome de las 3H, enfermedades mitocondriales, defectos de la beta oxidación de ácidos grasos, etcétera. Por eso, tener en cuenta estas tablitas, esas constelaciones, les van a ayudar mucho a ustedes para poder diferenciar, porque recuerden que no solamente es la medición del amonio, sino que usted mientras va dilucidando, ¿cierto? Usted tiene la herramienta del laboratorio clínico, o sea, la glucosa, las cetonas, las transaminasas, el CPK, el ácido úrico, la medición de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Pues hay unos factores clínicos, ¿cierto?, que lo pueden a usted orientar a irse por, ya sea por alteración del ciclo de la urea, o aciduras orgánicas, o de beta oxidación, etcétera. Entonces vea que es un grupo de paraclínicos, no es uno solo. Ahora, las alteraciones, vamos a ver, las alteraciones cuando usted tiene problemas en el defecto del ciclo de la urea, entonces vamos a tener que van a aparecer aumento de aminoácidos, ¿cierto? Y de ácidos orgánicos en ese resultado. Así tenemos que cuando el carbamoil, ojo porque lo pregunto en el examen, pongo casos así, donde en el carbamoil fosfato sintetasa, ¿cierto? La deficiencia, o sea, recordemos que aquí estoy hablando de las generalidades de estas enfermedades. Las enfermedades del ciclo de la urea son enzimas que tienen que ver con el ciclo de la urea que están deficientes total o parcialmente. Hay unas que son más severas que otras.
Hay dos que pertenecen, e incluso están catalogadas como enfermedades mitocondriales porque se hacen dentro de la mitocondria, que es el carbamoil fosfato sintetasa y el ornitin transcarbamilasa. Y ese no lo voy a leer todo, pero para que ustedes se den una idea, que es lo que nos lleva a los algoritmos, y es que tenemos, por ejemplo, en el ACPS, se aumenta la glutamina, la alanina y se disminuye la citrulina y la arginina. Recuerden del ciclo de Laure y ahí vamos entendiendo por qué unos de estos se aumentan y los otros se disminuyen. Mire que en estos dos es igual estos aminoácidos, pero la diferencia va a estar en el ácido orótico. Entonces, en la CPS es normal, mientras que en la transcarbamilasa está aumentado. Entre estas dos, que son la arginine-succinato sintetasa y liasa, fíjese que vamos a tener un aumento de la citrulina más en esta sintetasa que en la liasa, ¿cierto? Y además va a haber la presencia de ese ácido arginine-succínico. Bueno, y así pues sucesivamente. Recordemos que la N-acetilglutamato sintetasa, esta enzima, no hace parte del ciclo directamente, sino que la N-acetilglutamato sintetasa produce N-acetilglutamato que potencia la actividad, o sea, ayuda a activar la CPS1. Eso lo vemos más adelante. Entonces, obviamente, lo que tenemos que hacer es el tratamiento de emergencia, ¿cierto? Cuando no se sabe qué tipo de enfermedad tiene, entonces la meta es que usted baje el amonio a unos 50 micromol por litro, usted suspende la proteína, esto es en emergencia, ¿no? Aporta o da calorías a través de líquidos intravenosos, utiliza los fármacos detoxificantes, o sea, ya mencionan el fenilbutivato, el fenilacetato, etcétera. Y obviamente, pues ese chico tiene que estar en unidad de cuidados intensivos cuando esa amonio es mayor de 350 microgramos por decilitro. Bueno, uy, esta no sé por qué se me fue aquí, pero ya la habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son esos tratamientos farmacológicos? ¿Qué es lo que se utiliza? Se utilizan medicamentos como el benzoato de sodio, fenilbutirato, fenilacetato. Vamos a tener arginina, L-arginina, citrulina, carbamidglutamato, creatinina, porque estos compuestos, también citrato, ¿cierto? Porque lo que está ayudando, por ejemplo, la generación del N-carbamilglutamato, el carbaglu. Eh, Todo esto lo que está haciendo son suplementaciones que están ayudando a potenciar a entregar los sustratos que pueden estar haciendo falta y a dar las vitaminas que van a producir las coenzimas que interactúan. Entonces está la biotina, la vitamina B12, la vitamina B6, piridoxina, la vitamina B2, riboflavina, la vitamina 3, perdón, B1, que es la tiamina. Bien. Ahora, ya a largo plazo, ¿cierto? Cuando sabemos que hay alteraciones en ese tratamiento, pues sabemos que hay problemas con el ciclo de la urea, entonces ya hay que hacer un tratamiento nutricional, eh, además de los tratamientos farmacológicos. Entonces ahí hay que adecuar la ingesta de proteínas, hay que adecuar las calorías, hay que dar suplementaciones, ¿cierto? De arginina, de citrulina,
Eso va a depender también mucho de la enzima que esté afectada. Hay que prevenir el catabolismo. Ese catabolismo, entonces, o ese recambio proteico que se da con el crecimiento, con las vacunas, con las infecciones, las virales que son propias de los niños. Bueno, muy bien. Y ya vimos pues que incluso ya con el diagnóstico, estos niños que necesitan o requieren un tratamiento de emergencia, eso va a depender de los valores del ion amonio. Ya sabemos que cuando es mayor, eso va a depender de cada servicio. Cuando son mayores, por ejemplo, aquí nos dice que en esto es de este artículo, cuando es mayor de 500 hay que hacer hemofiltración, diafiltración o de diálisis venovenosa continua. Eh, si después de, hay que usar, cuando ahí no responden al tratamiento farmacológico, igualmente hay que continuar con esta hemofiltración, incluso pues ya pasar a diálisis peritoneal. Bueno, paralelamente, entonces hay que hacer todo lo que favorezca el anabolismo, ¿cierto? Hay que hacer vía parenteral central, soluciones que sean hipertónicas a base de glucosa, la enteral a base de polímeros de glucosa. Hay que estar midiendo la la glicemia, obviamente, y pues hay que modularla con insulina. Y obviamente también hay que dar lípidos. Ahora, ¿en qué se basan los tratamientos? El tratamiento para la hiperamonemia, entonces va a estar basado en eliminar ese ion amonio. Entonces, cuando usted le está dando benzoato de sodio, y aquí quiero, bueno, ya creo que ni vale la pena decirlo, pero de pronto en otros departamentos, pero incluso aquí inicialmente aquí solamente hubo un tiempo en que solo se daba benzoato de sodio. El problema con el fenilbutirato y el fenilacetato es que da muy mal, es de muy mal palataje y da muy mal olor al niño, entonces a veces son resistentes a eso. Pero ante una emergencia, y, o sea, dependiendo del manejo del niño, pero de hecho esto hay que dar crónicamente estos medicamentos. Entonces, el objetivo es que como nosotros no podemos liberar esa producción o esos excesos de ion amonio a través de la urea, entonces hay que hacerlo con estos medicamentos. Entonces tenemos el benzoato de sodio, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que se va a unir con la glicina y entonces va a formar hipurato y se elimina como benzoacilglicina. Ahí hay un ion amonio. Ahora, el fenilbutirato o fenilacetato se va a pegar a la glutamina. Como la glutamina tiene dos ionamonios, ¿cierto? Entonces, dos grupos amino, ahí se va a poder liberar dos amonios, dos ionamonios. Entonces, vamos a eliminarlo como fenilacetilglutamina. Entonces, en total serían tres. Uno del benzoato de sodio y dos de este. La idea es que hay que mantener los niveles bajos lo más que se pueda, ¿cierto? Para esto existen también lo que se llaman fórmulas. Antes se llamaban aún todavía y que dicen las leches, no son leches, son fórmulas, son pues obviamente que son tarritos como la leche,
pero son fórmulas que le va a dar todos esos, sobre todo aminoácidos, porque el niño está en crecimiento y desarrollo, pero que no le exacerbe una crisis hiperamonémica o de la enfermedad pues que tiene a través de la hiperamonemia. Estos niños obviamente tienen que estar constantemente en tratamiento. Aquí les muestro entonces cómo el ácido benzoico, esta figura me gusta mucho, el ácido benzoico y el fenilacético, entonces cómo lo une a la glicina y al glutamato y de esa manera nos vamos a liberar de esos iones amonio. Bueno, esto pues es igualmente para el manejo. Esto es netamente ilustrativo, se los dejo porque como les digo, cada hospital, esto es lo recomendado por la guía de Orfanet, pero pues obviamente cada clínico y cada hospital tienen su protocolo. Hay que recordar que además de este benzoato de sodio, este fenilbutirato, hay que hacer suplementaciones con vitaminas como el ácido fólico, la vitamina B12, B9, B3, B5, B6, ¿cierto? Eh, Hay que dar entonces otro tipo de aminoácidos como es, por ejemplo, la arginina, la carnitina, la citrulina, el carbaglu, que es el carbamilglutamato, citrato, creatinina. Todo este tipo son suplementos que hay que darlos. Dentro del tratamiento ya crónico nutricional, igualmente, pues esto tiene que ser de la mano con nutricionistas, donde hay que hacer un control permanente del ion amonio, las fórmulas, o sea, esos tarritos que más adelante Google hay una fotico de eso, una gráfica, pero hay que irlo balanceando de acuerdo al crecimiento y desarrollo del niño. Por eso estos niños tienen que estar bajo estricto control. Bien. En resumen de todo esto, lo importante es que entre el 20 y el 30% sea proteínas totales. Hay que distribuirlas en el día. eh, las proteínas, pues hay que manejar, es decir, porque estos niños pues tienen que comer pues normalmente, simplemente que hay una restricción de aquellos alimentos que tienen muy buena fuente de proteína. Eh, Aquí vemos entonces, esto es lo que se llama, está entonces el fenilbutirato, ¿cierto? Que es el medicamento, pero están lo que se llaman las fórmulas. Entonces aquí, que son específicas para la urea, eso pues hay varias presentaciones, este es por ejemplo de Nutricia. Eh, la idea es que hay que hacer también una medición de los aminoácidos para estar dando pues los suplementos y complementos que necesite. No olvidar que el niño está en crecimiento y desarrollo, pero una vez llega a la etapa adulta, tiene que ya hacer una de mantenimiento. Ahora, ¿cómo se puede saber que hay una descompensación metabólica? Porque empieza a haber pérdida del apetito, vómitos, la respiración está alterada, si el niño ya camina, tiene movimientos atáxicos, problemas del sueño, puede tener hepatomegalia. eh, Hay que mirar la deficiencia, pues hay que, en esa medición de los aminoácidos hay que mirar cuáles pueden estar con deficiencia o con aumento. Bueno, esto sería entonces ya el seguimiento que tienen que seguir estos pacientes, ¿cierto? Porque hay que, como ellos tienen
restringidas las proteínas, entonces el total de calorías se va a compensar a través de carbohidratos y de lípidos. Entonces, obviamente, pues hay una posibilidad de que estos chicos pues tengan como una tendencia a la obesidad. Entonces hay que evitarles eso, ¿cierto? Como están restringidas las proteínas, entonces ellos a veces no tienen casi apetito, están por debajo, el crecimiento por debajo del percentil de talla y peso, tienen pérdida de cabello, a veces pueden sufrir anemia. Bien, esto es pues cuando a veces tienen sobredosis del benzoato. Estos son los aminoácidos que hay que estar eh, midiendo después de que se les da una crisis. Hay que tener un seguimiento, ¿cierto? Inicialmente mientras está hospitalizado se hace una vez al día y ya luego cuando se da alta se hace más o menos 15 días hasta que se compense. Hay que tener en cuenta si hay cuadros infecciosos, ¿cierto? Y hay que controlar los aminoácidos y obviamente en especial de la arginina. Entonces, el problema pues los problemas de la urea, obviamente, es que, como lo vimos cuando vimos la hipenamonemia, ¿cierto? Es que estos chicos van a tener aumento de triptofano, van a tener problemas en la síntesis de serotonina, el catabolismo se va a aumentar, es decir, va a estar afectado el sistema nervioso central y pues obviamente estos chicos como tienen una anorexia tan importante, entonces tienen que recibir una alimentación nasogástrica, esto significa sonda nasogástrica, eh, hasta pues que esté compensado el chico. Por eso es tan importante la educación a los papás, ¿cierto? Sobre la enfermedad, sobre los otros hijos que pueden tenerla, que puede estar más atenuada, hay que estar pendiente en el crecimiento y desarrollo, tienen que ser muy, muy estrictos con la adecuación en la dieta, ¿cierto? eh, Hay que tener en cuenta que mientras ellos están creciendo va a ir modificándose tanto la dieta como las dosis de los medicamentos. Y hay que estar, además de eso, hay que medir cómo está la densidad ósea, resonancia magnética nuclear de cabeza y de tórax, hemogramas, cómo están los lípidos, las isquemias, anemia, ¿sí? Y en otros países se ha visto como alternativa y ha funcionado los trasplantes hepáticos y el trasplante con hepatocitos no ha funcionado muy bien. Bien, entonces ya llevamos una horita, vamos entonces, aquí ya vimos como todas esas generalidades de los trastornos en el ciclo de la urea, relacionados con el ciclo de la urea, pero ya vamos a empezar a ver algunas particularidades. Entonces, vamos a hacer un descansito de 5 minuticos, 10 minuticos, volvemos hemos dicho, volvemos a las 2:10, ¿vale?